La palabra de Dios siempre va a ser luz para nuestra vida, para todos nuestros pasos. Y pensando nosotros en este día, en este domingo, Día del Señor, pensando en esa realidad humana del miedo, y uno podría decir, ¿por qué yo tengo miedo? ¿De dónde viene el miedo que yo siento? ¿De dónde viene el miedo que sentimos como seres humanos? ¿O qué es el miedo? Reflexionando sobre el miedo, uno podría pensar que el miedo tiene que ver con lo frágil, con lo pequeño, con lo diminutivo, con lo que no puede valerse por sí mismo. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es el tipo de persona que posiblemente pienses que tiene más miedo? Es posible que tú digas, bueno, los bebés, los niños, sí, porque mire, es tan chiquitico el bebecito, ahí tienen miedo. Y entonces nos damos cuenta que tal vez no es así, porque el niño, el bebé, nace sin miedo. El niño no tiene miedo. No podríamos pensar en que el niño tenga miedo a todas las cosas y por eso no tiene reparo el niño en poner un dedito en una vela encendida, en agarrar la candela, vamos a decir, el fuego. No, el niño no tiene miedo tirarse de la cama. El niño no tiene miedo irse por una escalera. El niño no tiene miedo salir a la calle y entonces que le pase algo. El niño no tiene todos esos miedos. El niño no va a temer agarrar un cable de electricidad. El niño no tiene esos miedos. Pero ¿qué sucede entonces cuando va desarrollándose en la vida? Todo parece indicar que vamos aprendiendo nosotros a tener miedo en la medida en que vamos creciendo, en la medida en que nos vamos desarrollando en los diferentes ámbitos del ser humano, de la vida. Y cuando ya vamos creciendo, entonces tenemos unos miedos que son necesarios para vivir y otros miedos a los cuales debemos evitar. Por ejemplo, tenemos miedo a que nos atraquen y por eso nos cuidamos. El que va en un carro y se le acerca a alguien, inmediatamente le pone seguro al carro porque tiene miedo. Tenemos miedo a quedar muy enfermos que hasta nos levantamos muy temprano para salir corriendo y así. Y tenemos miedo entonces a perder la figura, a engordar, a que se nos llene la barriga de grasa. Tenemos miedo a estar feos o tenemos miedos a quedar enfermos. Tenemos miedos a encontrarnos con un loco cara a cara porque no sabemos cuál va a ser esa reacción. Tenemos miedos a que nos choque un carro. Tenemos miedo a la muerte. Tenemos miedo a perder la vida. Tenemos miedo a perder una amistad. Tenemos unos miedos que vamos entonces nosotros construyendo. Pero también hay unos miedos que nos van paralizando. Hay unos miedos que no son buena compañía para el diario vivir. Entonces tenemos miedos a lanzarnos, tenemos miedos al futuro, tenemos miedos a agradar a Dios, a entregarnos a la fe. El joven que tiene miedo a escuchar la llamada de Dios, a responderle positivamente, tiene miedo al qué dirán. El joven que tiene miedo a emprender un proyecto, a que le vaya bien en la universidad, a elegir esta carrera, a elegir el matrimonio, a entregarse en la afectividad, a abrir su corazón a otra persona. Entonces, también hay unos miedos que paralizan al ser humano. También hay unos miedos que paralizan al ser humano. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Cuando nosotros leemos el capítulo 20 del profeta Jeremías, nos damos cuenta que el profeta también tenía unos miedos. Y dice el capítulo 20 que él escuchaba el cuchicheo de la gente. Oía el cuchicheo, el que decía, el que dicen la gente. Pero ante ese miedo es más importante lo que va a afirmar el mismo profeta. El profeta va a decir, el Señor pelea, el Señor lucha en la batalla como un guerrero fuerte en conjunto contigo. Ante los miedos entonces, hermano o hermana que me estás escuchando, ante esos miedos,
que tú tienes, date cuenta de esto, que el Señor es un guerrero fuerte, que pelea, que lucha y que está caminando contigo en esa batalla. En definitiva, como ya decíamos, todos tenemos unos miedos. Yo recuerdo cuando me fui al seminario, estaba muy nervioso y con mucho miedo. No sabía qué iba a hacer de mí. Cuando me tocó explicar por primera vez una obra literaria en el colegio, La Mañosa de Juan Bosch, yo estaba temblando y tenía unos miedos, no sabía qué iba a suceder conmigo. Cuando me tocó salir de misión a una parroquia por primera vez, tenía unos miedos terribles. Cuando me tocó ordenarme sacerdote, también estaba con muchos miedos. Ahora, grabando este video, antes de darle a la cámara, tenía ahí un poquito de pánico porque no sabía si algo me iba a quedar mal o si algunas palabras no me iban a salir. En definitiva, siempre tenemos miedos. Pero ante esos miedos, el profeta Jeremías nos va a seguir repitiendo: el Señor es un guerrero fuerte que batalla contigo, que está caminando contigo y te ayuda en la batalla. A ti, joven, que tiene esos miedos, a ti, esa muchacha que tiene miedo al futuro, a quedarse sola, a que no ha aparecido todavía el amor de su vida, no ha llegado ese joven con el que ella va a realizarse en la vida. El Señor es un guerrero fuerte que batalla en esa pelea contigo. Confía siempre en Dios, te invita el profeta. A ti, mujer que tiene que enfrentar la vida sola, criar unos niños sola, siendo la madre, haciendo también de alguna manera ese papel de un padre ausente. A ti, mujer que está enfrentando esa ruptura amorosa y que te da muchos miedos al futuro. A ti que estás emprendiendo un proyecto hacia el futuro y no sabe cómo va a darse ese proyecto. El Señor es un guerrero que lucha en la batalla junto contigo. Esa es la respuesta que nos tiene el profeta Jeremías ante nuestros miedos. Y el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versículos del 26 al 33, Jesús va a repetir 3 veces: no tengan miedo. Esa primera comunidad, esa comunidad apostólica, la comunidad cristiana, que estaba ante el miedo de las persecuciones, ante el miedo a las torturas, ante el miedo a lo que puedan decir de ellos, ante las persecuciones sangrientas. El Señor Jesús va a decir: no tengan miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no pueden hacer nada al alma. No tengan miedo, porque Jesús es un guerrero, es el Todopoderoso, es el Dios que camina siempre con nosotros. Pues, en resumen, nosotros vamos aprendiendo unos miedos que nos ayudan para cuidarnos, para prevenir, para prever cosas. Pero también hay unos miedos que, si no nos agarramos de Dios, de Él que es el fuerte y que nos libera y que nos da la libertad, para que a pesar de que tengamos miedo, nos demos la libertad de lanzarnos a la fe en Dios. Pues Jesús va a repetir: no tengas miedo porque Él está con nosotros. El Evangelio de Mateo inicia con el Dios con nosotros, el Emmanuel. Y termina también el Dios con nosotros, porque dice: y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Dios con nosotros, está siempre con nosotros. Podemos tener miedo, es normal, es humano tener miedo, pero nunca olvidar que Él es un guerrero que pelea en esa batalla contigo. Yo no sé cuáles son tus miedos, el Señor y tú los conocen bien. En este domingo, preséntale al Señor en la iglesia, preséntale al Señor en tu casa, en tu familia, preséntale tus miedos a Él y decídete a caminar, a siempre ir adelante, aunque tenga miedo, pero sabiendo siempre que el Señor es un guerrero, que el Señor es el fuerte que va contigo en la batalla y que nunca te deja solo ni sola. Que Él te bendiga, te proteja, camine contigo, se glorifique en ti. Amén. No te olvides reenviar este videíto a alguna persona que
puede sentir algún miedo en la vida y que necesita saber que el Señor está caminando con él o con ella. Así que te invito a reenviarlo, a compartirlo en tus redes, a dejar tu comentario, que eso ayude también para otras personas, y a suscribirte o a invitar a otros a que se suscriban a nuestro canal de evangelización. Que Él te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.